Soy Javier E. Gómez. Hoy hacemos un recorrido a través de la trayectoria y trabajo de la actriz y educadora Eva Cristina Vázquez, quien por más de 30 años ha sido una presencia constante en el Teatro Latino de Nueva York. Además, platicamos de su nuevo proyecto, la obra La Monja Alférez, que regresa a Teatro Círculo. Y después conocemos a Tito Pérez, instructor de tenis, quien nos habla de su trabajo y el amor por este deporte que sigue cautivando a la comunidad latina. Tito además nos cuenta cómo la comunidad puede involucrarse más en el tenis y tener acceso a programas de entrenamiento, ya sea a nivel aficionado, estudiantil o profesional. Ya empezamos con Diálogo Abierto. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevos, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia, sangre nueva, cosas buenas. Guaguancó, bachata, reggaetón y plena. La actriz, escritora y educadora Eva Cristina Vázquez regresa esta temporada a su hogar en Teatro Círculo con la reposición de la obra La Monja Alférez. Hoy nos sentamos con Eva Cristina y repasamos su trayectoria de más de 30 años en el Teatro Latino de Nueva York. Conocemos más sobre su historia personal, su trabajo en La Monja Alférez y proyectos futuros. Hola, Eva Cristina. Hola, Javier, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Qué deleite que estés acá en el estudio. Nos hemos conocido por años, hemos trabajado juntos en diferentes proyectos, pero nunca habíamos tenido oportunidad de sentarnos a hablar. Voy a empezar con preguntas que nunca te he hecho, porque siempre estamos trabajando. Así. Cuéntame, ¿dónde naciste y cómo llegas a Nueva York? Yo nací en Río Piedras, en Atorrey, Puerto Rico. En la ciudad de San Juan. En la ciudad, es parte de San Juan. Hoy en día se llama San Juan, yo me resisto a decirle San Juan. Yo le digo Río Piedras todavía. Y bueno, estudié en la Universidad de Puerto Rico y cuando me gradué de la Universidad de Puerto Rico en el 1988, decidí venirme a Nueva York para estudiar una maestría y un doctorado. Y entonces pensaba que iba a regresar, pero me quedé. ¿Por qué te quedaste o qué ocurrió? Pues la vida. Life got in the way. Exactamente. De muchas maneras era más fácil quedarme aquí y conseguir un trabajo que lo que era regresar a Puerto Rico en ese momento, que no había trabajos disponibles. Y luego las relaciones personales, habíamos fundado una compañía de teatro, yo había empezado, uno piensa que bueno, supongo que a mucha gente le sucede que dicen, me voy a ir los 3, 4 años que me va a tomar hacer el doctorado y regreso, y mucha gente logra regresar, pero muchos de nosotros empezamos a echar raíces en el otro lugar, y esa es la historia de por qué me quedé. Para el momento en que me gradué, que me tomó muchos años terminar el doctorado, pues ya yo había echado raíces en Nueva York, así que lo lógico era quedarme. Y uno siempre, de la misma manera te digo que siempre vivo con una maleta hecha por si acaso. ¿Esa primera compañía que fundaron fue Teatro Círculo o era otra? No, fue Teatro Círculo. Teatro Círculo se fundó en el 1994. Ya llevamos 31 años, cumplimos este año de labor. ¿Cómo te adentras en el teatro latino acá? O sea, de llegar a estudiar, me imagino que sin conocer a nadie o conocer a pocos. Sin conocer a nadie. Bueno, teníamos unos compañeros que ya vivían acá, como sucede con las migraciones puertorriqueñas, y casi todas las migraciones uno se muda y busca a la gente que uno ha conocido en la isla y que ha llegado aquí antes, o gente que te recomiendan. Cuando yo llegué acá, ya en Nueva York estaban José Che Oliveras, Exa Costa, que eran compañeros que conocíamos desde Puerto Rico, así que nos fuimos juntando. Que es el proceso natural de las migraciones. Ya han pasado 31 años desde la fundación de Teatro Círculo, compañía que se ganó el Obie, cuando no era fácil ganarse un Obie, sobre todo para una compañía de teatro en español. Fue un logro gigantesco en su época. ¿Cómo ha cambiado Teatro Círculo hasta hoy día? Pues mira, cuando nosotros empezamos, ha habido un crecimiento que tiene que ver con uno entenderse como neoyorquino. Cuando uno llega a Nueva York, uno se siente
exactamente lo que uno era cuando se fue de su país. Nosotros nos sentíamos puertorriqueños radicados en Nueva York y toda nuestra narrativa, toda nuestra misión giraba alrededor de esa puertorriqueñidad, de cuál era la herencia que traíamos. Traíamos teatro del siglo de oro como parte de nuestro legado cultural que habíamos adquirido en la universidad. Duende, la celosa de sí misma, exactamente. recuerdo muy exitosos. Y era parte de lo que habíamos traído de la Universidad de Puerto Rico, pero con el tiempo, cuando uno empieza a recibir gente de otros países, a interactuar con personas de otros países, la misión se va ampliando y se va volviendo más inclusiva. Y eso hoy en día es un tema muy importante porque la cuestión de la inclusión de todas las identidades, ser latino no es una sola identidad, son muchas identidades que ponemos bajo una sombrilla para lograr unas metas, ¿no? Y nuestra misión ha cambiado para incluir esa multiplicidad de identidades que no entendíamos porque no la habíamos vivido al principio. A nivel actoral, Eva, algo interesante sobre ti es tu versatilidad. ¿Tú te sientes cómoda desde una tragedia a una obra del siglo de oro, algo contemporáneo, una comedia musical, una zarzuela? ¿Qué géneros prefieres? Por ejemplo, estuviste excepcional en Mofongo con Ketchup y en Los Titingos de Juan Bosch. Hace 1000 años, pero sí, a mí me gustan todos los géneros. Le tengo mucho más miedo a géneros musicales porque no tengo el entrenamiento musical, pero si hay que hacerlo, se hace. ¿Cómo es tu acercamiento a un personaje? O sea, cuando recibes un guión, ¿cómo creas? Depende de qué tipo de guión sea, cuál sea la época. Por ejemplo, si es un guión moderno, que se me haga mucho más fácil identificarme con la historia o conozca mejor la historia, bueno, pues uno siempre empieza por leer el texto e imaginarse cómo es ese personaje físicamente, cómo se comporta, cómo se viste, qué música escucha, todo ese tipo de cosas. Pero cuando es un texto de siglo de oro, que digamos, es un texto más complejo y más alejado de nuestra realidad, está escrito en verso, el léxico, el vocabulario es diferente, la sintaxis de las oraciones, el orden de las palabras en las oraciones es diferente. Yo trato de empezar por entender. Cuando me dicen, este es el personaje que vas a hacer, trato de empezar por descifrar y entender qué es lo que dice el texto y luego entonces añado lo demás. Esto me lleva entonces a platicar un poco sobre La monja Alférez, que regresa a Teatro Círculo del 17 de octubre al 2 de noviembre del 2025. Esta vez en la casa, en el propio Teatro Círculo, en la calle 4, en Loisaida. Anteriormente habían hecho la obra en el 2020. En el 2023. Y la habíamos hecho en el Chain Theater porque estábamos renovando la fachada de nuestro edificio. Así que ahora estamos regresando a nuestra casa con esta obra y estamos muy contentos. Es una obra muy enigmática. Hay muchas cosas que se saben y que no se saben. Por ejemplo, se piensa que la obra se escribió aproximadamente en 1626. El nombre del autor también es asunto de disputa o no se sabe con exactitud. También el personaje central, la monja Alférez, que es basado en la historia de la vida real de la monja española que decidió vivir la vida como hombre, también es muy controvertible y hay muchas cosas que no se saben del personaje mismo. ¿Por qué traer esta obra hoy día? Porque nosotros descubrimos esta obra poco antes de haberla producido. La descubrimos en un festival de teatro en Alcalá de Henares, un festival de teatro clásico. El boom que tenía la obra en ese momento, que eso fue en el 2022, era que poco tiempo antes se había logrado identificar como su autor a Juan Ruiz de Alarcón. Un mexicano. Un mexicano, exactamente. Entonces eso ya tenía para nosotros mucho valor. El otro valor que tenía era que el tema de la obra lidiaba con los derechos de las personas de la comunidad LGTBQ+, y eso es una comunidad que en ese momento, desde poco tiempo antes, estaba reivindicando sus derechos para existir, para casarse, para ser padres,
para ser personas reconocidas y validadas en nuestra comunidad. Así que cuando terminamos de ver la obra, que la fuimos a ver como el elenco de la obra que habíamos llevado, que era La vida es sueño, salimos todos, nos encontramos frente al teatro y todos dijimos, esta es la próxima obra que tenemos que hacer. ¿Por qué volverla a hacer hoy en día? Porque con los cambios gubernamentales, muchos de esos derechos se están perdiendo. Y entre otras cosas, las compañías de teatro también han recibido mandatos para cambiar su forma de producir teatro en términos temáticos. Así que nosotros hemos decidido que no necesariamente hay que seguir esos mandatos, que es importante reivindicar las historias que tengan que ver con temas de género, con temas de raza, con temas de la comunidad LGTBQ, de etnia, y decidimos que el primer paso que íbamos a dar era reponer esta obra, que fue muy exitosa la primera vez que la presentamos y que de alguna manera reta esa noción de que ya no se debe hacer ese tipo de teatro. ¿Qué papel interpretas en la producción? Yo interpreto a Inés, que es una dama de compañía, es una graciosa. La obra no es una comedia, la obra es un drama. La monja alférez era un soldado muy violento. Muy fuerte, muy podía violento. derrotar a cualquiera. Exactamente, ella nació Catalina de Erauso, se escapó de un monasterio donde había vivido desde los 4 hasta los 15 años, se escapó de España, se fue de España y se fue al territorio que hoy conocemos como Latinoamérica, Perú, a ser soldado con una identidad de hombre. Así que ¿por qué es importante hablar de este personaje? Porque es un personaje que nos recuerda que desde el siglo de oro español y desde toda la historia estas personas han existido y tienen historias súper interesantes. Eva, me estás platicando de un trabajo creativo muy profundo. Tú, paralelo, tienes tu carrera como educadora. Sí. Háblame un poco de eso, ¿dónde enseñas, qué enseñas y cómo es para ti llevar todos estos platos al mismo tiempo? Pues yo soy profesora en York College, que es parte de CUNY, el City University of New York, y soy profesora de lenguas. Ahora, hoy en día las llamamos lenguas mundiales, cuando yo empecé se llamaban lenguas extranjeras, y eso también es otra reivindicación política. En Nueva York el español, el francés, el creol, el italiano no son lenguas extranjeras, son parte del acervo cultural de esta ciudad, que es muy diversa. También enseño y coordino el programa de estudios puertorriqueños y dentro de esos programas enseño un curso de teatro latinoamericano cada 2 o 3 años. No sé si contesté la pregunta. Sí, me diste una idea de cómo es un día en tu vida, sí, o en un mes para ti. Ya. Eva, también sacas tiempo para escribir tus propios proyectos también. Recuerdo Sí. que hiciste un unipersonal, Lágrimas Negras, que tenía un vídeo en el cual yo participé y te ayudé, que luego yo iba a sitios y la gente me decía, fui a ver la obra de Eva Cristina y te vi a ti en el vídeo. Y yo decía, wow, pero ¿cuánta gente ha visto esto? Luego hiciste Carmen Loizaida. ¿Qué temas te apasionan como escritora y estás trabajando en algo nuevo? Sí, mira, yo escribo desde mi identidad y yo me identifico como una mujer puertorriqueña, negra y neoyorquina. No nací en Nueva York, pero he vivido en Nueva York más tiempo del que he vivido en Puerto Rico. Los puertorriqueños tenemos una relación especial y un privilegio de poder viajar a la isla siempre que podemos, así que yo nunca me he desconectado de Puerto Rico y como comenté anteriormente, he echado raíces aquí. Así que mi escritura parte de esa identidad, de esas cosas que tienen que ver con quién soy yo, no son necesariamente obras autobiográficas, pero son obras que exploran esa identidad. Así que los temas de la mujer, los temas de raza, los temas que tienen que ver con ser puertorriqueña en la isla o ser puertorriqueña en Nueva York. Y aunque ahora mismo estoy en una pausa, tengo que sentarme a escribir. Y es lo que me encanta, sentarme a escribir. El último proyecto que estaba desarrollando tenía que ver con la pérdida, con el tema de la pérdida. Y la pérdida por ambas partes. Un lado, la pérdida de mi madre, que falleció hace 1 año y medio,
pero yo empecé a escribir ese proyecto antes del fallecimiento de mi madre, y la pérdida del pueblo donde yo me crié, que es Río Piedras, que hoy en día, cuando yo era niña, adolescente, joven, adulta, cuando era estudiante de la Universidad de Puerto Rico, era un pueblo que estaba muy vivo, que tenía mucho comercio, que tenía mucha gente viviendo en él, y hoy en día es un pueblo fantasma. Lo visité hace varias semanas y me dolió. Sí, es un pueblo fantasma, ves poca gente y bueno, eso es parte de la historia de uno. ¿Qué se pierde de uno cuando uno pierde a los seres queridos? Cuando uno empieza un proceso de pérdida y cuando uno pierde el lugar en donde uno se originó. Gracias, Eva Cristina, por acompañarnos y verdaderamente es un deleite poder hablar de vida en el teatro, además. Gente, ahí lo tienen, La Monja Alférez en Teatro Círculo en reposición del 17 de octubre al 2 de noviembre.